Ya había notado algunas cosas. Pequeños retrasos, respuestas cortantes, el teléfono boca abajo. Pero siempre fingimos no ver, ¿verdad? Creemos que es solo una fase, que la otra persona está cansada, estresada, que es trabajo, que es todo menos obvio. Lo crees porque amas. Y cuando amas, prefieres mentirte a ti mismo que aceptar una verdad que podría destruir todo lo que has construido. Pero hay cosas que no se pueden ocultar para siempre. Tarde o temprano, el disfraz se cae, y fue una noche que todo se desmoronó, como si la vida me hubiera arrancado violentamente la venda de los ojos. La noche de la gala. Ella sabía lo importante que era ese evento para mí. Lo sabía porque durante años había sido mi compañera en esas noches. Siempre era nuestro momento de aparecer como pareja, de demostrar que estábamos juntos, fuertes, incluso en los días en que casi nos desmoronábamos. Pero esa noche, eligió a otro. Otro hombre para estar a su lado, en el lugar que por derecho era mío. Y lo hizo con la facilidad de quien firma un contrato. Llegué al salón y de inmediato sentí algo extraño. Las miradas eran penetrantes, las sonrisas vacilantes. Cuando la vi, sentí que el tiempo se detenía. Era hermosa. Hermosa como siempre lo había sido. Pero no fue su belleza lo que me paralizó, fue el hombre a su lado. Sonrió como si hubiera ganado una especie de batalla. Le tocó el hombro, le susurró algo al oído mientras ella sonreía, con esa sonrisa que, hasta entonces, pensé que era solo mía. Me quedé en shock. ¿Cómo pudo haber elegido a otro hombre en lugar de a su propio marido? Eso fue lo que me pregunté con los pies pegados al suelo. La fiesta continuó, música, luces, brindis. Pero para mí, todo quedó en silencio. La traición no estaba solo en su cuerpo, estaba en su decisión. Decidió no compartir esa noche conmigo. Decidió no decírmelo. Me expuso. Me hizo ver a mi reemplazo con mis propios ojos. Y lo peor de todo, no mostró ningún remordimiento. No entonces. En ese momento, parecía orgullosa de su decisión. Me fui. Pero no solo de la fiesta. Dejé la casa, la ciudad, su vida. Me subí al coche, sin saber a dónde ir, pero seguro de que no podía quedarme más. No después de eso. No después de ser pisoteado con tanta elegancia. Dejé una nota en la cama: espero que hayas disfrutado de la fiesta con tu nueva pareja. Y con eso, cerré nuestro capítulo. Sin gritos, sin discutir, sin pedir explicaciones. Porque uno no suplica por un lugar donde ya ha ocupado su lugar. Solo descubrió que yo lo sabía cuando leyó la nota. Solo comprendió la gravedad de la decisión cuando vio el armario vacío, los cuadros de la pared desaparecer, el aroma de mi perfume evaporarse de la casa. Y por primera vez, no tuvo control sobre la situación. Los días se volvieron silenciosos. Yo, que siempre llamaba, le dije al mundo que se callara. Ningún mensaje, ninguna explicación. Solo ausencia. Una ausencia tan profunda que duele. Y ahí es cuando comienza el verdadero castigo. El vacío es un eco insoportable donde una vez hubo amor. Y fue este eco el que comenzó a atormentarla. ¿El amante? Desapareció rápidamente. Era guapo, encantador, pero superficial. Con él, no había planes, solo momentos. Y los momentos terminaban. Cuando buscaba calor, encontraba frialdad. Cuando buscaba cariño, encontraba prisa. Cuando buscaba amor, no encontraba nada. Porque eso no era amor. Era ego, vanidad, deseo. Todo lo que termina cuando la novedad se desvanece. Y fue en ese final que empezó a comprender lo que había perdido. Él no era solo un esposo. Era alguien que la esperaba con el café listo. Que sabía cuando su silencio era tristeza. Que escuchaba lo que nadie más escuchaba. Que se esforzaba por estar ahí. Todos los días. Incluso en los días difíciles. Especialmente en esos. Empezó a enviar mensajes. Al principio largos. Llenos de excusas, frases bonitas, promesas de cambio. Luego vinieron los cortos. Te extraño. Pensé en ti hoy.
si el arrepentimiento matara. Pero no respondí. Porque a veces, el silencio es más cierto que cualquier palabra. Y ella lo sintió. Sintió lo que es estar al otro lado de la ausencia. Lo que es esperar a alguien que nunca regresa. Lo que es mirar el teléfono como si anhelara un milagro. Y el tiempo pasó. Volví a empezar. Con dolor, pero volví a empezar. Aprendí a tomar café sola, a dormir a su lado, a escuchar nuestras canciones sin romperme por dentro. Un día, conocí a otra persona. Y no era la misma. Pero estaba completa. Era genuina. Me escuchaba. Me respetaba. Me hacía reír. Y eso, poco a poco, sanó las heridas. Hasta que vino a mí. Cara a cara. Quería explicarse. Dijo que me extrañaba, que se arrepentía, que había cometido un error y lo sabía. Lloró. Se disculpó. Y yo, perdoné. Sí, perdoné. No por ella. Sino por mí. Porque guardar rencor es aferrarse a un pasado que ya no nos pertenece. Perdoné porque necesitaba cerrarlo de verdad. Mirarla a los ojos y decirle, me perdiste. Pero está bien. Y fue entonces cuando comprendió lo que había hecho. No por rabia, sino por calma. Porque ya no había dolor, solo distancia. Comprendió que se había acabado. Que el tiempo de ser sincera había pasado. Y que ahora estaba con otra persona. Pero lo más difícil para ella no fue verme con otra persona. Fue verme bien. Hoy somos amigos. Hablamos a veces. Ella sabe que nunca volverá a ser igual. Y eso duele más que cualquier castigo. Porque la traición no es solo un beso a escondidas. Es un abandono silencioso. Es la decisión de no compartir. De ocultar. De mentir. Es el fin de la confianza, y sin ella, el amor se desmorona. Y cuando amamos de verdad a alguien, y esa persona decide hacernos daño, lo que queda no es odio. Es dolor. Pero hay algo que ella nunca supo. Algo que se mantuvo oculto. Un detalle que podría haberlo cambiado todo, de haber sucedido antes. Una carta. Una carta que escribí antes de irme, la noche de la fiesta. Nunca la entregué. Nunca quise que la leyera. Pero el destino, el destino siempre encuentra la manera de traer la verdad de vuelta. Lo que escribió en esa carta podría haberlo cambiado todo. Pero, ¿acaso importa lo que no se dijo? ¿O acaso las palabras adecuadas, dichas demasiado tarde, solo sirven para herir aún más? Porque a veces, lo que destruye no es lo que se hizo, sino lo que no se hizo cuando aún había tiempo. Y ahora lo sabe. Pero, ¿es suficiente saberlo? La respuesta se esconde en cada silencio, en cada recuerdo, en cada gesto del pasado. Y quizá, solo quizá, aún descubra lo que contenía esa carta. Pero, ¿lo descubrirás tú también? Bienvenidos al canal. Aquí, no apoyamos ningún tipo de traición, al contrario, nuestras historias muestran cómo destruye vidas, corroe sentimientos y deja cicatrices profundas. Todas las historias que escuchas son ficción, pero llevan verdades emocionales que reflejan la realidad de muchos. Prepárate para sumergirte en una narrativa intenso, doloroso y sorprendente, respira hondo, y aguanta, porque lo que viene a continuación es una historia impactante. Se conocieron una tarde cualquiera, en una reunión sin pretensiones organizada por amigos en común, pero la conexión entre ellos fue inmediata, como si todas las casualidades de la vida hubieran conspirado para ese momento. Su nombre era Elisa, tenía una sonrisa que parecía calmar todo a su alrededor y una mirada que oscilaba entre la dulzura y una silenciosa melancolía que ni siquiera ella podía explicar. Él era Daniel, un hombre de voz serena, mirada atenta y una presencia firme, de esas que no necesitan mucho para imponerse. Ambos parecían provenir de mundos diferentes, ella, más extrovertida, llena de energía y vanidad, él, más comedido, metódico, casi introspectivo, pero por alguna razón, esto nunca fue un obstáculo, al contrario, era como si cada uno completara lo que al otro le faltaba. Durante los primeros meses, fueron inseparables. Largos paseos al atardecer,
Conversaciones nocturnas, risas espontáneas y la mutua sensación de haber encontrado algo demasiado excepcional como para dejarlo pasar. Elisa tenía cierta inquietud, un deseo constante de movimiento, de luz, de nuevas experiencias, mientras que Daniel era de los que apreciaban el silencio entre dos respiraciones y la estabilidad de una rutina sencilla pero significativa. Aún así, había admiración entre ellos. Ella lo admiraba por su paciencia, su enfoque cuidadoso del mundo, su calma ante las dificultades. Él veía en ella una luz, una capacidad única para transformar cualquier lugar en algo vivo, vibrante, inolvidable. Cuando decidieron vivir juntos, fue natural, sin prisas, sin presiones, como alguien que elige compartir no solo un espacio físico, sino toda una vida de pequeños intercambios. La casa que eligieron estaba en una calle tranquila, rodeada de árboles maduros y vecinos que se saludaban con la mano. Ella se encargaba de la decoración, llenando las paredes de cuadros, plantas y luces amarillentas, mientras él se encargaba de los detalles técnicos, el mantenimiento y las facturas. Formaban un buen equipo. Compartían responsabilidades equitativamente, aunque, como en cualquier relación verdadera, había desacuerdos, ruido y días más fríos. Pero ninguno parecía dudar de su amor. Daniel era el tipo de hombre que prestaba atención a los detalles. Sabía cuando Elisa cambiaba de perfume, notaba cuando estaba más callada de lo habitual, recordaba fechas que ella olvidaba. Elisa, en cambio, era intensa. Cuando amaba, se esforzaba por demostrarlo, gritárselo al mundo, convirtiendo cada cumpleaños en un acontecimiento, cada logro en una celebración. Eran diferentes, pero nunca indiferentes. Pasaron los años, y con ellos llegaron los compromisos, las exigencias laborales, los círculos sociales y las obligaciones diarias que ponen a prueba cualquier relación. Daniel aceptó un puesto de mayor responsabilidad en una empresa tecnológica, lo que requería largas jornadas, reuniones agotadoras y viajes frecuentes. Elisa se sumergió en un curso de diseño de interiores, volvió a la escuela, se reinventó y buscó su propio espacio e identidad más allá del hogar y la relación. Poco a poco, sus vidas comenzaron a dividirse en horarios, calendarios y tareas pendientes. Sus conversaciones, antes espontáneas, comenzaron a entrecortarse entre citas. Aún así, había cariño. Aún había ternura. Pero también había cansancio, había rutina, había vacíos que ninguno de los dos se daba cuenta de que se estaban abriendo. Los fines de semana, Daniel intentaba compensar su ausencia con gestos sencillos, un desayuno especial, una película en el sofá, un paseo por el parque al que solían ir cuando empezaron a salir. Elisa sonreía y participaba, pero algo en ella empezaba a cambiar. No era exactamente distancia, sino más bien una creciente inquietud, como si algo en su interior pidiera a gritos más. Más emoción, más presencia, más intensidad. Y Daniel, aunque sensible, parecía no oír ese clamor. Se enorgullecía de ofrecer seguridad, estabilidad, un amor sereno. No entendía que a veces lo que alguien necesita es precisamente lo contrario. Aún así, no hubo crisis abiertas. Las conversaciones fueron puntuales, contenidas y respetuosas. Se dieron espacio y se apoyaron mutuamente. Cuando Elisa comenzó un proyecto importante con un cliente importante, Daniel celebró con ella, elogió su dedicación y la apoyó en cada paso del camino. Cuando Daniel fue reconocido en una ceremonia de premios de la industria, Elisa se aseguró de acompañarlo, demostrando su orgullo, aunque a veces su mirada se desviara, como buscando algo más allá del escenario y los aplausos. Su relación era, a ojos de cualquier persona externa, sólida, madura y equilibrada. Pero en el fondo, se extendieron zonas de silencio entre ellos. Y quizás lo más peligroso no fue lo que se dijo, sino lo que ya no se dijo. El tiempo se amontonó en días. Los besos se volvieron más automáticos, las caricias más rápidas, los «te amo» más espaciados. No por falta de amor, sino por una excesiva ausencia emocional. Estaban ahí, pero no del todo. Vivían juntos, pero con muros invisibles entre ellos. Y nadie hablaba de ello. Era como si ambos tuvieran miedo de admitir que algo había cambiado. El miedo a enfrentar lo que uno no quiere ver a veces es más fuerte que el dolor de la verdad misma. Los amigos notaron cambios sutiles. Elisa ya no se esforzaba tanto por tomarle la mano en público como antes. Daniel, cada vez más cansado,
evitaba las conversaciones largas, prefiriendo el cómodo silencio de su oficina en casa. Pero nadie se atrevía a sacar el tema. Al fin y al cabo, las parejas cambian con el tiempo. Y seguían riendo juntos de vez en cuando. Seguían viajando, aunque las sonrisas en las fotos ya no tuvieran la misma espontaneidad. Seguían llamándose amor. Y eso bastaba para mantener la ilusión. La gala de ese año se había programado con meses de antelación. Era un evento importante en la agenda social que ambos frecuentaban. Daniel había sido nominado a un premio por un proyecto de innovación tecnológica y sabía que el reconocimiento tenía un gran peso para él. Elisa participó en la decoración del evento y parecía entusiasmada con los preparativos. En los días previos a la fiesta, intercambiaron pocas palabras sobre los detalles. Él estaba inmerso en las exigencias del trabajo, ella estaba ocupada con reuniones, probadores y presupuestos. Cuando hablaron, fue sobre horarios, logística, atuendos e invitaciones. Nada más que lo esencial. La noche anterior, Daniel preparó una sencilla sorpresa, compró flores y escribió una breve nota diciéndole lo importante que era tenerla a su lado esa noche. La dejó sobre la cama antes de salir para otra reunión. Elisa la leyó, sonrió con una mezcla de ternura y culpa que no pudo explicar, y colocó las flores en un jarrón en la sala. Ambos estaban tan ocupados, tan absorbidos por sus propias rutinas, que nadie se dio cuenta de lo decisiva que sería esa noche. Y a medida que se acercaba el día de la fiesta, la tensión invisible entre ellos crecía. Nada explícito. Nada evidente. Pero había un nudo en el aire. Algo a punto de romperse. Algo que, si se miraba con atención, llevaba mucho tiempo gestándose, en pequeñas decisiones, en silencios acumulados, en deseos reprimidos y anhelos olvidados. Pero esa noche, algo sucedería. Algo que cambiaría para siempre lo que creían saber sobre el amor, la lealtad y la pérdida. Y a partir de ese momento, no habría vuelta atrás. Porque cuando el amor se pone a prueba con el silencio, el tiempo y la ausencia, la línea entre lo que se puede perdonar y lo que se pierde para siempre se vuelve peligrosamente delgada. Y fue precisamente allí, en el momento en que todo parecía bajo control, cuando el destino empezó a asestar su golpe más silencioso y fatal. La fiesta se acercaba como un reloj silencioso e inevitable, marcando el paso de una historia que parecía avanzar en piloto automático. Daniel, entre reuniones y acumulando responsabilidades, no se daba cuenta de que los pequeños gestos, esos que una vez formaron la base de la vida diaria entre él y Elisa, se desvanecían lentamente, escapándose por las grietas de días ajetreados. Ella, a su vez, parecía inmersa en una energía que oscilaba entre la emoción y la inquietud. En los últimos días, había estado más vanidosa, más distraída, con un nuevo brillo en los ojos, el tipo de brillo que proviene no del brillo del maquillaje o un atuendo bien elegido, sino de una agitación interior que Daniel no podía nombrar. Si notó los cambios, el nuevo perfume, la forma en que jugaba con su cabello, el celular que ahora nunca dejaba fuera de su alcance, pero no lo cuestionó. Tal vez por miedo a la respuesta, tal vez porque confiaba demasiado. Eso es la confianza, una elección a ciegas sostenida por el amor. Y Daniel seguía amando. La mañana del evento, se despertaron temprano. Elisa parecía más apurada, organizando la decoración, revisando mensajes, hablando por teléfono en voz baja. Cuando Daniel mencionó que podrían irse juntos de la fiesta, ya que él sería homenajeado y ella estaría allí, involucrada en la producción, ella solo sonrió vagamente y dijo que no sabía, que tendría que ver cómo iban las cosas, que tal vez tendría que acompañar a los organizadores. Él asintió. Dejó atrás su incomodidad y continuó con su día. A última hora de la tarde, se preparó solo. Se puso su traje nuevo, se ajustó la corbata frente al espejo con la concentración de quien intenta controlar algo que se le escapa. Agarró el sobre con su discurso de aceptación y se fue sin decir mucho. Elisa ya se había ido horas antes, alegando que necesitaba estar en el lugar antes. Daniel pasó todo el viaje intentando ignorar una extraña sensación en el pecho, como una premonición de que algo se avecinaba, aunque no había señales claras. Fue solo una corazonada, o tal vez una negativa a aceptar que el amor a veces languidece en silencio. La sala estaba impecable. Las luces estaban cuidadosamente colocadas, la música a todo volumen y los invitados llegaban lentamente.
Daniel fue recibido por sus colegas con apretones de manos, sonrisas formales y abrazos ocasionales. Buscó a Elisa, pero no la vio. Era extraño, porque sabía que estaría allí en alguna parte, entre los arreglos florales, los manteles pulcramente planchados, los detalles perfectamente organizados. Cuando finalmente la vio, su corazón dio un vuelco, no de fascinación, como en el pasado, sino de duda. Estaba de pie junto a un hombre al que no conocía. Un hombre alto y bien vestido, susurrándole algo al oído mientras ella sonreía suavemente. La escena en sí no era escandalosa, no había toques inapropiados ni gestos evidentes, pero había algo en su lenguaje corporal que decía más que cualquier palabra. La forma en que se inclinaba para escuchar, su risa ligera, su mirada que no buscaba la de él. Daniel mantuvo la compostura. Se tragó la desconfianza y cumplió su papel a la perfección. Subió al escenario, aceptó el homenaje y pronunció su discurso con voz firme pero mirada errante. Al bajar, no la vio entre el público. Volvió a mirar. Nada. Fue como si hubiera desaparecido por un instante. Pasaron unos minutos antes de que la volviera a ver, esta vez más cerca del hombre, los dos alejándose hacia una de las zonas exteriores. Daniel no lo siguió. Se quedó quieto, observando desde lejos. Ya no había ninguna duda. Su ausencia a su lado esa noche, la forma en que lo evitaba, el nuevo brillo en sus ojos, todo convergía en una verdad que no quería admitir. Aún así, no explotó. No la confrontó. Simplemente le dio la espalda y se fue. En silencio, como quien entiende que a veces el amor muere antes de ser enterrado. Llegó a casa antes que ella. Se quitó el traje, se desabrochó la camisa y se sentó en el borde de la cama. Se quedó allí un rato, mirando fijamente el armario vacío como si buscara una respuesta significativa. Luego se levantó, abrió las maletas y empezó a empacar. Sin ira, sin gritos, sin lágrimas. Solo un silencio doloroso que gritaba más fuerte que cualquier discusión. Escribió la nota breve y directamente. La dejó sobre la cama. Agarró sus maletas y se fue. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme más tiempo. Elisa llegó unas horas después. La casa estaba en silencio, como siempre a esa hora. Lo llamó, pero no recibió respuesta. Subió las escaleras. Al entrar en el dormitorio, se detuvo. El armario estaba abierto de par en par. Los cajones estaban vacíos. Los zapatos, los libros, los relojes, todo había desaparecido. Solo quedaba la nota. La leyó. Sentía las piernas débiles. Ella se sentó en el borde de la cama, mirando a su alrededor como quien intenta despertar de una pesadilla. Por primera vez, comprendió la magnitud de la decisión que había tomado. Y lo que estaba en juego. Por primera vez, comprendió que se había pasado de la raya. Los días siguientes estuvieron llenos de intentos frustrados de contactarlo. Llamadas ignoradas, mensajes sin respuesta. Daniel había desaparecido sin dejar rastro. ¿Y su amante? Él también empezó a desaparecer. Su atención, antes constante, se fue desvaneciendo hasta volverse fría, práctica y desinteresada. Elisa empezó a comprender que lo que había sentido quizá no fuera amor, sino un simple impulso, una vía de escape de algo que ni siquiera podía nombrar. Lo que había buscado fuera de la relación era algo que, en el fondo, quizá ni siquiera existía. Mientras tanto, Daniel estaba en otra ciudad, empezando desde cero. Alquiló un pequeño apartamento, emprendió un nuevo proyecto y rehizo su rutina. Al principio, el dolor era constante, el silencio ensordecedor y la ausencia de ella le dolía en lugares que ni siquiera sabía que existían. Pero con el tiempo, aprendió a vivir de nuevo. Encontró paz en la sencillez de los días tranquilos, en los cafés solitarios que poco a poco dejaban de ser amargos, en los paseos que una vez dieron juntos y que ahora le sirvieron para recomponer su alma. Elisa, a su vez, empezó a cargar con el peso del arrepentimiento. No podía dormir bien. Los recuerdos la asaltaban en ráfagas torturantes, su tacto al despertarla, su mirada atenta a los detalles, las manos que siempre la sujetaban con firmeza, los gestos silenciosos que gritaban amor. Nada de eso existía ya. Y por primera vez,
comprendió lo que había perdido. No era solo un hombre. Era un hogar. Un lugar emocional de pertenencia, de acogida, de verdad. Y lo más cruel, no lo perdió por accidente. Lo eligió. Un mes después, intentó encontrarlo de nuevo. Averiguó dónde estaba, hizo las maletas y se fue sin avisar. Llamó a la puerta de su nuevo apartamento. Cuando abrió, se quedó inmóvil. No dijo nada durante unos segundos. Ella, con los ojos llenos de lágrimas, simplemente le pidió entrar y hablar. Él cedió. Se sentaron uno frente al otro. El silencio llegó al principio, denso, pesado. Hasta que ella empezó a hablar. Se lo contó todo. Se disculpó. Dijo que lo lamentaba. Que lo extrañaba como nunca. Que nada tenía sentido sin él. Daniel escuchó en silencio. Cada palabra era como un cuchillo. No explotó, no acusó. Simplemente dijo que había sufrido, pero que se estaba recuperando. Y que perdonaba. Porque el perdón era la única salida. Pero ya no había vuelta atrás. El amor que había existido antes, se había roto. Aún quedaba cariño, respeto, una conexión que quizá nunca desapareciera del todo. Pero ese amor se había ido. Lo que existía ahora era algo nuevo, más maduro, más tranquilo, más distante. Una amistad, tal vez. Un cariño que se reconoce, pero que ya no pertenece. Ella lloró. Él también lloró. Por todo lo que fue. Por todo lo que pudo haber sido. Por todo lo que, tristemente, ya no sería. Y cuando se fue, algo dentro de ella se derrumbó por completo. Porque a veces, el verdadero castigo no es la pérdida. Es saber que la pérdida fue causada por una mala decisión. Y que ni el tiempo, ni las palabras, ni los gestos pueden revertirla. Pero hay algo que Elisa aún desconoce. Algo que Daniel también ha ocultado durante mucho tiempo. Un detalle, casi imperceptible, que quizá explique más que cualquier conversación. Un secreto enterrado en lo más profundo, listo para emerger. Y cuando salga a la superficie, será como un espejo roto frente a todo lo que una vez fue. Se fue lentamente, con los ojos aún húmedos, el cuerpo ligero como si se hubiera liberado de un peso, pero con el alma aplastada por la certeza de que, a pesar de haber dicho todo lo que necesitaba decir, nada volvería a ser igual. Los pasos para salir de ese apartamento fueron más duros que cualquier decisión que hubiera tomado. Había aceptado el perdón, sí, pero no estaba preparada para la sensación de que, aunque perdonada, ya no formaba parte de ese lugar, de ese hombre, de esa historia. El silencio que él mantuvo después de que ella se fuera fue más doloroso que cualquier grito. Daniel permaneció allí unos minutos, inmóvil, con la mirada fija en la puerta que acababa de cerrarse, como esperando que ella regresara y dijera algo diferente, algo que reescribiera lo que acababa de suceder. Pero no lo hizo. Y él sabía que no lo haría. Fue al estante donde guardaba documentos, álbumes y cosas viejas. Abrió un cajón y sacó una delgada caja de madera oscura. Dentro, solo una carta, cuidadosamente doblada, aún sellada. Esa carta había sido escrita meses antes, la noche de la fiesta, después de que él regresara a casa, antes de irse. Lo había escrito sin intención de revelarlo. Lo escribió porque lo necesitaba. Derramó todo lo que sentía, todo lo que pensaba, todas las preguntas que lo consumían. Era una mezcla de dolor, confesión y despedida. Durante todo el tiempo que estuvo fuera, nunca tuvo el valor de volver a leerlo. Tenía miedo de lo que había escrito en ese estado de devastación emocional. Pero ahora, después de esa visita, sintió que era el momento. Lo abrió con pulso firme, pero su corazón latía con fuerza. La letra era temblorosa pero clara. Leyó en silencio, mientras las palabras encontraban su voz en su mente. Pero lo que había olvidado, o quizá nunca supo, era que había dejado una copia de esa carta en uno de los bolsillos del blazer que llevaba puesto esa noche. El mismo blazer que, días después, Elisa envió a la tintorería. Y fue allí, entre las costuras y la tela, donde la carta acabó en las manos equivocadas. Una tintorera, curiosa y sin mala intención, leyó el contenido antes de archivarla para su devolución.
Pensó que era un arrebato personal, no tenía ni idea de cuánto peso tenía. Pero la vida, llena de ironías, resultó que esa empleada era la prima de una vieja amiga de Elisa. Días después, sin estar seguro de a quién pertenecía, compartió la historia durante una conversación casual, mencionando a un hombre traicionado que escribió una carta tan triste que parecía sacada de una película. Su amiga reconoció la trama, el nombre, la fecha de la fiesta. Y así, casi accidentalmente, Elisa se enteró de la existencia de la carta antes de que Daniel decidiera revelarla. Y eso la destruyó. Más que cualquier cosa que yo hubiera sentido jamás. Elisa regresó a casa conmocionada. Se sentó en el sofá, encendió la lámpara a su lado y pasó la noche repasando todo lo que le había ocultado. Cartas antiguas, fotos, billetes de fechas especiales. Todo aquello adquirió un nuevo peso. Un peso que ella misma había decidido cargar. Cuando por fin amaneció, con los ojos aún rojos, decidió que necesitaba confrontarlo. Pero no con resentimiento. No con ira. Necesitaba entender por qué no le había entregado la carta. Por qué se la guardaba para sí, incluso después de todo. 2 días después, ella regresó. Esta vez, la saludó con una mirada serena, pero un poco más distante. Le preguntó si estaba bien, ella dijo que no. Se sentaron cara a cara de nuevo, en el mismo entorno, pero con una atmósfera diferente. Entonces Elisa habló. Dijo que se había enterado de la carta, que no sabía cómo, que no la había buscado, que fue pura casualidad. Daniel la miró sorprendido, pero sin reaccionar exageradamente. Dijo que nunca tuvo la intención de revelarla. Que la carta era un entierro silencioso de su dolor, no una súplica de compasión. Y allí, en ese momento, ella pidió leerla. No como alguien que quisiera curiosear, sino como alguien que necesitaba ver por sí misma el dolor que había causado. Dudó, luego fue a su habitación y regresó con la carta en sus manos. Elisa leyó en silencio. Cada línea parecía una oración. En la carta, Daniel describía el dolor de ser ignorado, la vergüenza de ver a su pareja en brazos de otro, la humillación silenciosa de fingir que no veía para no derrumbarse allí mismo, delante de todos. Pero lo más devastador llegó al final, cuando escribió que, a pesar de todo, si ella hubiera confesado, si lo hubiera mirado a los ojos y le hubiera dicho la verdad, él lo habría intentado. Lo habría perdonado. Se habría quedado. Porque su amor seguía latente esa noche. Porque la herida aún estaba fresca, y tal vez, solo tal vez, el perdón podría haber llegado antes de que se fueran. Elisa se detuvo en la última oración, con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada. Lo miró como si intentara retroceder el tiempo. Dijo que no lo sabía, que nunca imaginó que él todavía estuviera dispuesto, que creía que ya se había rendido antes de que ella actuara. Entonces Daniel dijo algo que la destrozó. Que su mayor error no fue la traición, sino el silencio. Que todos cometemos errores, todos caemos, pero la decisión de escondernos, de no hablar, de seguir con el espectáculo incluso frente al abismo, eso fue lo que lo destrozó todo. Porque la confianza no se pierde de golpe, se erosiona por omisiones. Y que si ella hubiera sido honesta, esa noche, en esa habitación, después de la fiesta, tal vez él todavía estaría allí, con ella. Pero ahora, el tiempo había hecho lo que siempre hace, selló lo que estaba sin resolver. Elisa rompió a llorar desesperadamente y en silencio. Su rostro se hundió en sus manos, su cuerpo se encorvó como si cargara con el peso del mundo. Daniel se acercó, se arrodilló frente a ella y le tomó las manos con ternura. Dijo que todavía le importaba, que todavía había afecto, respeto. Pero ahora él era diferente. Y ella también. Dijo que había alguien en su vida. No de la misma manera. Todavía era fresco, todavía ligero. Pero había verdad. Y no quería repetir los errores del pasado. Elisa asintió, sollozando. Dijo que no quería interponerse en su camino. Solo necesitaba entender. Solo necesitaba escuchar de él que no la odiaba. Y él dijo que no la odiaba. Dijo que la parte de él que sufría ya no estaba viva. Lo que quedaba era el dolor, y que ya no necesitaba cargar con él sola. Después de ese día, algo entre ellos se cerró definitivamente.
Ya no había lugar para el resentimiento ni los intentos. El dolor había sido expuesto, enfrentado y enterrado. Elisa, al salir de esa puerta, ya no era la misma mujer que había entrado. Era alguien que había comprendido, brutalmente, que ciertas decisiones no se pueden deshacer. Y Daniel, al verla partir, no sintió ni alivio ni tristeza. Solo sintió paz. La paz de quien ha enfrentado sus fantasmas, perdonado lo imperdonable y elegido seguir adelante. Pero esa noche, solo en casa, Daniel volvió a tomar la carta. Leyó la última frase en voz alta. Y algo en su interior aún temblaba. Porque por mucho que el tiempo cure, algunas palabras dichas demasiado tarde resuenan para siempre donde antes reinó el silencio. Y allí, en esa última línea, estaba la respuesta que ella nunca tuvo el valor de dar, y que él ya no necesitaba oír. Pasaron algunas semanas desde aquella última conversación, y por primera vez en mucho tiempo, Elisa empezó a experimentar un silencio que no provenía de la ausencia de respuestas, sino de la conciencia del final. Ya no era una espera. Ya no había expectativas. Solo existía el claro reflejo de una historia terminada, una que había deshecho con sus propias manos, y que ahora ya no podía moldearse, remendarse ni escribirse de nuevo. Los recuerdos llegaban en oleadas, cada una más sutil que la anterior, pero todos impregnados por la conciencia de lo perdido. Seguía viviendo en la misma casa, ahora demasiado grande, demasiado silenciosa, donde los sonidos cotidianos parecían resonar más tiempo del debido. Los cubiertos tintineaban con fuerza sobre la mesa vacía del comedor, el agua de la ducha parecía golpear con más fuerza contra el suelo frío, e incluso las risas de sus vecinos en el porche le infundían una sensación de invasión a un mundo al que ya no pertenecía. No era solo soledad. Era la sensación de haber sido abandonada por algo mucho mayor, el tiempo, la decisión, las consecuencias. Daniel, por su parte, continuó reorganizando su vida con mayor facilidad. Había algo reparador en los días que no requerían explicaciones. Pasaba más tiempo al aire libre, retomó un viejo proyecto personal que había dejado de lado y, poco a poco, empezó a salir más. No con la pesadez de quien busca una nueva pasión, sino con la naturalidad de quien abre espacio a lo inesperado. Y fue precisamente durante uno de estos encuentros sin pretensiones, en un pequeño y escondido café en la zona más tranquila de la ciudad, que conoció a Lara. Era periodista, con una energía serena y un sentido del humor que encajaba a la perfección en las pausas entre frases. No había urgencia entre ellos, pero sí una conexión. El tipo de conexión que no intenta reemplazar el pasado, simplemente construye algo nuevo a partir de lo aprendido. Empezaron a verse con frecuencia, sin muchas promesas, pero con una ligereza que él desconocía que aún sentía. El reencuentro de Daniel y Elisa se produjo por casualidad, en un pequeño evento social organizado por un viejo amigo en común. Ella no sabía que él estaría allí, y al verlo, tuvo la reacción natural de querer desaparecer. Ella era más discreta, con el pelo recogido de forma sencilla, el maquillaje ligero, como si no quisiera llamar la atención, o tal vez como si ya no se sintiera cómoda ocupando el espacio con la misma seguridad que antes. Él la vio de lejos y dudó un segundo, pero luego se acercó a ella. No había tensión, ninguna incomodidad evidente. Solo un silencio denso que parecía observarlos a través de cada mirada curiosa a su alrededor. Intercambiaron palabras breves y formales. Elisa comentó algo sobre el trabajo, y Daniel respondió cortésmente. Fue entonces cuando Lara se acercó, sonriendo, y saludó a Elisa amablemente. La naturalidad entre ellos era desconcertante. Elisa se dio cuenta de inmediato, no había vacío allí. Él estaba completo. Feliz, quizás no eufórico, pero en paz. Y era como un espejo cruel que le mostraba la imagen de lo que ya no podía alcanzar. Esa noche, Elisa no pudo dormir. Por primera vez, comprendió lo que significaba ver a alguien seguir adelante sin ti, y no solo seguir adelante, sino estar bien. No había indiferencia en sus ojos, ni tampoco anhelo. Había respeto. Y eso le dolió más que cualquier indiferencia. Le dolió porque demostraba que Daniel realmente había logrado sanar la herida. Y ella no. Por la mañana, tomó una decisión impulsiva. Decidió escribir. No para pedir nada. No para disculparse de nuevo. Solo para decir lo que nunca había tenido el coraje de decir.
En unas pocas líneas, le dio las gracias. Dijo que ahora entendía la profundidad de todo. Que se estaba cuidando, pero que una parte de ella estaría eternamente agradecida de que él hubiera elegido el silencio cuando todo a su alrededor gritaba. Dijo que le deseaba felicidad. Y se la envió. Daniel recibió el mensaje esa misma tarde, al regresar de un paseo con Lara. Lo leyó con atención, guardó silencio unos instantes y luego respondió simplemente: me tranquiliza saber que tú también has encontrado tu camino. Fue breve pero sincero. Y no había nada más que decir. Ambos sabían que este era el final. El único final posible. La historia que habían construido ya no era suya. Unos días después, Daniel invitó a Lara a visitar la ciudad donde creció. Fue un viaje corto pero simbólico. Quería mostrarle un trocito de sus raíces, lugares que atesoraban sus recuerdos más antiguos. Ella aceptó con gusto, sin rechistar. El viaje fue tranquilo, la conversación ligera, y durante el trayecto, algo se consolidó entre ellos. Una complicidad nueva y pura, sin fantasmas escondidos en rincones oscuros. Pasaron el fin de semana en una pequeña posada, rodeados de naturaleza. Rieron, cocinaron juntos, compartieron historias y silencios. Fue allí, en esa sencillez, que Daniel se dio cuenta de que estaba listo. No para repetir la vieja historia, sino para vivir una nueva, con otros colores, otro ritmo, otro significado. Elisa, por otro lado, también comenzó a reconstruirse. Pero el proceso fue más solitario, más interno. Comenzó terapia, algo que había postergado durante años. Reconectó con viejas amistades que había olvidado. Redescubrió viejas pasiones, como la fotografía y la escritura. Seguía viviendo en la misma casa, pero ahora iba cambiando poco a poco los espacios, no para olvidar, sino para replantear. Dejó atrás el dormitorio principal y lo transformó en un estudio improvisado. En lugar del espejo que reflejaba el vacío, colgó una cortina ligera, y en el rincón donde guardaba su ropa, colocó libros y plantas. No borró el recuerdo, pero dejó de idolatrarlo. Y en este proceso de reconstrucción, comprendió que el amor que siente por Daniel no necesita ser vivido para ser real. Existe, pero ahora es solo un recuerdo. Un recuerdo que duele, sí, pero también enseña. Unos meses después, publicó un pequeño libro independiente con reflexiones y crónicas sobre decisiones, pérdidas y nuevos comienzos. No mencionó nombres ni reveló detalles, pero quienes conocían la historia leían entre líneas un dolor que había sido abordado con honestidad. Daniel recibió un ejemplar a través de un amigo en común. Lo leyó en silencio, una tarde tranquila, sentado en el sillón de la sala. Al terminar, cerró el libro con cuidado, contempló la portada unos minutos y luego se levantó a servir 2 copas de vino. Le entregó una a Lara, que estaba a su lado. Ella lo miró con curiosidad, él simplemente sonrió y dijo: viejas historias, pero ya resueltas. No volvieron a hablar de ello. No hacía falta. El tiempo no regresa. Las decisiones no se pueden deshacer. Pero lo que haces con las piezas es lo que define en quién te conviertes después del impacto. Elisa aprendió esto a las malas. Perdió a alguien que la amaba profundamente. No porque él dejara de amarla, sino porque a ella le dejó de importar. ¿Y Daniel? Él también lo aprendió. Que el amor no se trata de perderse en el otro, se trata de mantenerse completo incluso cuando el mundo se derrumba. Ambos siguieron adelante. Heridos, sí, pero vivos. Y quizás, al final, esta fue la mayor prueba de amor que pudieron darse, no renunciar a empezar de nuevo, incluso después de estar rotos. Porque algunas historias no terminan con reencuentros. Terminan con comprensión. Y esta, fue una de ellas. Tras la carta, tras la respuesta contenida y el reencuentro que selló con serenidad el final de una historia ya cerrada en silencio, lo que quedaba eran las secuelas. Lo que quedaba eran los espacios que se formaban tras la exposición plena de la verdad, tras afrontar los sentimientos sin filtro, con la crudeza necesaria de quien ya no quiere vivir engañándose. Ya no había cabos sueltos. Todo estaba dicho, cada uno había reconocido su cuota de culpa, dolor y omisión. Pero, ¿qué hacer con la cicatriz, con los rastros de amor que aún se veían en las cosas más sencillas, incluso después de su partida?
Elisa seguía durmiendo en un solo lado de la cama, no por elección propia, sino porque el otro lado parecía pertenecer a un fantasma que jamás regresaría. Ya no se despertaba en estado de shock esperando mensajes, pero a veces seguía mirando su teléfono antes de dormirse, como si una parte inconsciente de ella esperara un nuevo capítulo, aunque sabía que el libro ya estaba cerrado. Y Daniel, mientras seguía su nueva vida al lado de alguien que le traía paz, a veces era invadido por recuerdos inesperados, por breves pensamientos que surgían en medio de una tarde común y corriente, que le recordaban quién era, no por nostalgia, sino por la conciencia de todo lo que había vivido. El libro que Elisa publicó empezó a ganar terreno entre pequeños círculos literarios y grupos de lectores sensibles a las historias reales, incluso disfrazadas de ficción. No fue un éxito comercial, pero fue leído con intensidad por quienes lo conocieron. Muchos se identificaron con él, otros se conmovieron y algunos se indignaron. La narrativa era honesta, no retrataba ni a la víctima ni al villano. Retrataba el doloroso proceso de reconocer errores, lidiar con los arrepentimientos e intentar reconstruirse tras destruir lo que más amaba. Entre las páginas había pasajes que hablaban de silencios que duelen más que las palabras, el miedo a afrontar la verdad y, sobre todo, la urgencia de ser transparente con quienes se ama. Era una historia que no buscaba consuelo, sino comprensión. Y, curiosamente, se convirtió en fuente de inspiración para otros que habían vivido sus propias versiones de la misma historia. Con el tiempo, Elisa fue invitada a participar en eventos y grupos de discusión, donde habló, con madurez y dolor controlado, sobre las decisiones que definen el curso de la vida. En una de esas ocasiones, se encontró con una mujer que, visiblemente conmovida, apretaba el libro contra su pecho. Al acercarse, dijo con voz temblorosa que había terminado su matrimonio tras leer su historia. Dijo que, al ver reflejado allí el camino que ella misma había recorrido, encontró el coraje para hablar con su esposo, para revelarse, para ser honesta antes de que el final llegara como una tragedia. Esto conmovió profundamente a Elisa. No por orgullo, sino porque se dio cuenta de que, aunque su historia había terminado en pérdida, se había transformado en algo más grande. Una oportunidad para que otros enmendaran sus errores. Esa mujer encontró redención con el tiempo. Ella no y comprender esto le dolió como un cuchillo frío. Porque hay una diferencia entre aprender de un error y ser capaz de evitarlo. Elisa ahora vivía con la certeza de que su dolor no era en vano, pero el recuerdo de lo que ya no podía cambiar la seguía como una sombra. Daniel también se enteró del libro. No porque Elisa lo enviara, sino porque un amigo en común lo compartió sin intención de causar ninguna molestia. Cuando lo tuvo en sus manos, dudó si leerlo o no. Era feliz con Lara, maduraban juntos, construían una base sólida, libres de las cargas del pasado. Pero había algo ahí, tal vez una necesidad inconsciente de comprender la última parte de la historia. Lo leyó en silencio, sin interrumpir. Al terminar, sintió algo entre admiración y tristeza. Reconoció su propio dolor, pero también vio la valentía de Elisa al exponerse con tanta vulnerabilidad. Ya había perdonado, ya había superado, pero al leer las palabras que ella nunca dijo en voz alta, comprendió que su reconstrucción se estaba haciendo con honestidad. Y esto, en cierto modo, también fue una forma de sanación para él. Esa misma noche, en casa, mientras Lara preparaba algo sencillo en la cocina, él se acercó, le tomó la mano con firmeza y le dijo que la admiraba profundamente por todo lo que estaban construyendo juntos. Ella no preguntó por qué, simplemente sonrió. Había verdad en ese gesto, en esa palabra, y Lara supo que los fantasmas del pasado solo visitan de verdad cuando la casa está lo suficientemente segura como para no derrumbarse. Ahí era donde Daniel quería estar. Con ella. Y ahí era donde quería quedarse. Mientras tanto, Elisa lidiaba con un dilema moral que emergía sutilmente, pero con creciente fuerza, hasta qué punto podía coexistir su reconstrucción con el hecho de que nunca recuperaría lo perdido. Mientras su imagen pública se redefinía, mientras los lectores la veían fuerte y humana, sabía que en su interior aún albergaba una niña herida esperando una segunda oportunidad que nunca llegaría. Había un conflicto entre la mujer que hablaba con sabiduría en los eventos y la mujer que lloraba sola en casa al ver a una pareja intercambiar miradas en la calle. Quería permitirse ser feliz de nuevo, pero sentía que no la merecía. Y esta culpa era lo que la paralizaba. Una invitación inesperada a un viaje al campo se convirtió en una oportunidad para desconectar. Una vieja amiga,
que conocía su historia, insistió en que pasara unos días lejos, lejos de todo, solo para respirar. Elisa aceptó. Durante el viaje, caminando por senderos tranquilos y durmiendo bajo el silencio de las noches estrelladas, comenzó a redescubrir partes de sí misma que había olvidado. Empezó a reír con más ligereza, a hablar sin miedo a ser juzgada, a soñar con la idea de un nuevo comienzo que no requiriera necesariamente borrar el pasado. ¿Era posible cargar con el dolor y seguir adelante? ¿Era posible volver a amar sin sentirse culpable? Estas eran las preguntas que resonaban, ahora con más espacio para respuestas honestas. Mientras tanto, Daniel y Lara empezaban a pensar en el futuro. Hablaban, aunque con cautela, de mudarse, de viajes más largos, de planes que los incluyeran no solo en los días tranquilos, sino también en los difíciles. Lara conocía su historia, sabía por lo que había pasado, pero no tenía miedo. Al contrario, lo respetaba. Nunca le exigió que olvidara, nunca le exigió demasiado espacio, simplemente se hacía presente constantemente, y ese era, para Daniel, el mayor regalo. Sabía que no necesitaba demostrar nada para merecer su amor, y eso era precisamente lo que lo impulsaba a querer corresponderle con sinceridad. No había prisa, pero sí una dirección clara. Y esa claridad, después de tanto caos, era preciosa. La vida continuó, por lo tanto, no con giros cinematográficos, sino con pequeñas decisiones cotidianas que transformaban el dolor en sabiduría. Elisa regresó del viaje con un cuaderno lleno de notas. No sabía si se convertiría en un nuevo libro, pero sabía que estaba registrando algo importante. Por primera vez, escribía no sobre lo que había perdido, sino sobre lo que quería encontrar. Empezó a frecuentar nuevos lugares, conoció a gente diferente, y aunque todavía miraba atrás de vez en cuando, ya sin la misma carga, ahora había aceptación. No olvidó lo vivido, pero permitió que fuera solo una parte de su historia, no el final. Y fue en ese momento de transición silenciosa, cuando cada uno de los personajes de esta historia comenzaba a comprender lo que realmente significaba comenzar de nuevo, que surgió algo inesperado. Una invitación. Un evento benéfico, centrado en la literatura y la cultura, organizado por una editorial que leía autores independientes. Tanto Elisa como Daniel fueron invitados a participar. Ella, como autora, él, como ponente invitado en un panel sobre tecnología y narrativa digital. Al recibir el correo electrónico, Elisa dudó. No quería volver a cruzarse en su camino. No por dolor, sino por respeto. Ya se había despedido. Ya había cerrado ese capítulo con dignidad. Pero algo dentro de ella le decía que tal vez, en este nuevo encuentro, aún había algo sin decir, no a él, ni al mundo, sino a sí misma. Por otro lado, Daniel recibió la invitación con curiosidad. Al ver su nombre entre los participantes, sintió un ligero escalofrío en el estómago, pero no por miedo ni añoranza. Era como si algo, en el fondo, le dijera que este encuentro no sería sobre el pasado, sino para confirmar el presente. Y aceptó. Porque ahora sabía quién era, qué sentía y a dónde quería llegar. Ya no había dudas, solo claridad. El evento tendría lugar en 2 semanas. Y en esa sala, rodeado de libros, personas e historias que se entrecruzaban como hilos de una misma tela, algo aún esperaba ser revelado. Un gesto, un último intercambio de miradas, una comprensión silenciosa que cerraría el viaje definitivamente, con dignidad, madurez y, quizás, un mensaje que resonaría para siempre en quienes tuvieran la valentía de escucharlo. Porque no todas las pérdidas necesitan ser olvidadas. Algunas simplemente necesitan ser comprendidas. Y eso, estaba a punto de suceder. La noche del evento llegó tranquila, pero con una tensión difícil de ignorar. La sala donde todo sucedería era espaciosa, con grandes ventanales que reflejaban el cielo nocturno y las tenues luces interiores, creando una atmósfera silenciosa y elegante. Cada detalle había sido cuidadosamente elaborado, pero no era eso lo que flotaba en el aire, lo que había allí, invisible a los ojos de los demás, era la presencia de 2 historias inconclusas que, aunque ya concluidas, aún albergaban la necesidad de un punto final, no un final, sino un respiro. Elisa llegó temprano, acompañada de un compañero editor. Vestía un atuendo discreto y elegante, el cabello suelto y el rostro sereno.
Había practicado la calma frente al espejo durante días, y aunque la inseguridad aún la atormentaba, mantuvo la barbilla firme y la mirada atenta. Sabía que este encuentro era inevitable, y aunque no había planeado ninguna conversación, sentía una profunda necesidad de afrontar de frente lo que hasta entonces se había resuelto solo en silencio. Ahora era diferente. No había resentimiento ni añoranza, pero sí respeto y una comprensión final que debía suceder, aunque no fuera con palabras. Daniel llegó una media hora después, acompañado de Lara, quien lo acompañó con la naturalidad de quien conoce las entrañas del alma ajena y no teme lo que encuentra. Estaba tranquilo pero atento, como si algo en su interior también supiera que esa velada traería algo más que discursos y mesas redondas. Al entrar, sus ojos se cruzaron con los de Elisa durante unos segundos. Ambos sonrieron, discretos, educados, respetuosos. No había tensión en esa mirada, pero tampoco neutralidad. Era una mirada de reconocimiento mutuo, como saludos tras un largo viaje. Ninguno de los dos se acercó. Todavía no. Lara presentía el momento y, con su habitual sensibilidad, simplemente apretó la mano de Daniel suavemente, sin preguntar nada. Él le devolvió el gesto, y procedieron a la mesa redonda inaugural. Durante el evento, las actividades transcurrieron con fluidez. Elisa habló sobre el proceso creativo, sobre cómo transformar el dolor en palabras, y su discurso recibió un aplauso entusiasta. Daniel participó en un debate sobre la influencia de la tecnología en la literatura contemporánea, y aunque el tema distaba mucho de la historia antigua que los unía a él y a Elisa, era imposible ignorar su presencia simultánea en el mismo espacio. Quienes conocían su pasado, aunque pocos, mantuvieron la curiosidad. Nadie se atrevió a comentar, pero las miradas atentas delataban el deseo de comprender cómo dos personas que se amaban tanto podían ahora compartir el mismo espacio sin delatar la avalancha que una vez los envolvió. La segunda noche del evento, hubo una cena informal para los invitados. Un espacio más íntimo y menos institucional. Elisa estaba sentada junto a otros autores cuando uno de los organizadores mencionó que Daniel estaba en el jardín trasero, solo, disfrutando de la vista y bebiendo vino. No hubo ninguna sugerencia en el comentario, solo una observación casual, pero fue suficiente para despertar algo en Elisa. No como un impulso, sino como una intuición. Se levantó sin decir nada, cruzó la sala con pasos lentos y salió por las puertas de cristal. El jardín estaba iluminado por pequeñas luces en el suelo y una generosa luna llena en el cielo. Daniel le daba la espalda, apoyado en una de las columnas de piedra. El sonido distante de la música y la conversación llenaba el silencio entre ellos. Ella se acercó lentamente. Al darse cuenta, se giró con calma. Su mirada era tan serena como siempre, pero ahora llena de una aceptación que era evidente. Guardaron silencio unos segundos, hasta que ella habló en voz baja, casi íntima. Sabes, durante mucho tiempo imaginé esta reunión. Pensé que tendría mucho que decir, pero ahora que estoy aquí, creo que no necesito decir nada más. Daniel no respondió de inmediato. Solo observó su rostro, buscando rastros de lo que había sido, de lo que quedaba, de lo que había cambiado. A veces el silencio es más honesto que cualquier palabra, dijo con una media sonrisa. Pero hay algo que quizás aún deba decirse. No yo, sino tú. Elisa respiró hondo. Sabía exactamente de qué hablaba. Y en ese momento, ya no tuvo miedo de ser vulnerable. Sabes que nunca he sido tan fiel a mí mismo como después de perderte. Al principio, pensé que el dolor provenía de tu ausencia. Pero luego me di cuenta de que lo que más me dolía era haberme distanciado. Me traicioné antes de traicionarte. Y necesitaba profundizar para comprender lo que me estaba haciendo a mí mismo, no solo a ti. Daniel asintió. No era nuevo para él. Estaba ahí, entre líneas, en el tono de los mensajes que ella le había enviado, en la forma en que lo había mirado la primera vez que se conocieron. Pero oírla decirlo fue diferente. Había una profunda e íntima sensación de cierre, que provenía de su interior. Te amé de verdad, continuó. Y por contradictorio que parezca, todavía te amo. No para recuperarte. No para volver a intentarlo. Sino porque no quiero negar lo hermoso. Negarlo sería seguir mintiendo. Y ya no quiero mentir más. Daniel sonrió, esta vez con más dulzura.
dio 2 pasos hacia adelante, se paró frente a ella y le habló con una calma mordaz. Yo también te amé. Y una parte de mí siempre lo atesorará. Pero el amor que conlleva demasiado dolor, se transforma. Y lo que siento ahora es gratitud. Por la historia. Por el dolor. Por la fuerza que me dio. Pero sobre todo, por encontrarte a ti misma. Porque veo en tus ojos que, ahora, estás completa. Elisa sonrió, y por primera vez, sintió esa sonrisa no como un disfraz, sino como una liberación. Allí estaban, cara a cara, 2 personas que se habían destruido, perdonado y reconstruido. Y ahora, por fin, podían mirarse sin el peso de lo que había sido. Gracias, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Por todo. Por el amor. Por el dolor. Por el silencio. Y, sobre todo, por dejarme ir. Daniel entonces extendió la mano. Ella la tomó. Se quedaron así unos segundos. No hubo más palabras. No hizo falta. Cuando se soltaron, fue como cerrar una puerta suavemente, sin hacer ruido. Ella se dio la vuelta y regresó a la sala. Él permaneció allí, mirando al cielo, respirando profundamente, sintiendo que algo mucho más grande acababa de suceder. Lara lo encontró allí minutos después. Al verla, Daniel sonrió sinceramente. Se acercó a ella, la rodeó con el brazo y le dijo: Tuve una conversación importante. Pero ahora todo está en su sitio. No preguntó con quién, no necesitaba saberlo. Simplemente apoyó la cabeza en su hombro y susurró: Entonces, ¿vamos a casa? Daniel asintió. Y se fueron. Esa noche, Elisa regresó sola al hotel. Se sentó en el borde de la cama, miró por la ventana y escribió su última línea en el cuaderno de tapa azul que la había acompañado desde su viaje al campo. Escribió: El fin de un amor también puede ser el comienzo de una mujer entera. Cerró su cuaderno, se acostó y durmió por primera vez en mucho tiempo, sin culpa, sin angustia, sin miedo. Porque por fin había comprendido. Y lo que verdaderamente se comprende, libera. La vida tiene sus propias maneras de cerrar ciclos, y estos cierres no siempre ocurren entre grandes gestos o palabras definitivas. A veces, el verdadero final es silencioso, maduro, y llega con la calma de quien ha llorado hasta el cansancio. Con el tiempo, los recuerdos pierden el peso del dolor y se convierten en parte de una construcción personal. No como algo que se desea repetir, sino como parte viva de lo que te moldeó ahora. Así es exactamente como los caminos de Elisa y Daniel, antes tan entrelazados que parecían uno solo, tomaron definitivamente direcciones opuestas, sin rupturas, sin traumas, solo con la aceptación de que algunas historias terminan con dignidad, no con reconciliación. Elisa continuó su camino con paso firme, pero sin prisas. El libro que inicialmente escribió para procesar su duelo se convirtió en un símbolo de reconstrucción para muchos lectores que se reconocían en esa narrativa de pérdida, culpa y maduración. Las invitaciones aumentaron, las entrevistas se hicieron más frecuentes y, poco a poco, se dio cuenta de que su obra ya no era solo para ella, sino para todos aquellos que necesitaban escuchar que sí, es posible empezar de nuevo después de un error, pero que empezar de nuevo requiere valentía, responsabilidad y, sobre todo, verdad. Publicó un segundo libro, esta vez con más serenidad, más consciente de su voz y del impacto que podía tener. Esta vez, no escribió sobre el amor que perdió, sino sobre la mujer que descubrió después. Y fue allí, entre páginas que ya no hablaban de dolor, que finalmente comprendió que se había liberado de la prisión emocional del pasado. Pasaron algunos años, y una tarde cualquiera, conoció a alguien. Alguien que no le recordaba a Daniel, ni se parecía a él en nada. Era un fotógrafo callejero, de espíritu libre, con una sonrisa tímida y una mirada que veía el mundo con una ligereza que no había visto en nadie en mucho tiempo. No había prisas, sin presión. Hubo cafés interminables, paseos sin rumbo, intercambios sinceros. Ya no buscaba el amor para llenar un vacío, porque el vacío ya no existía. Simplemente era una mujer completa, lista para compartir su paz con alguien que también supiera valorarla. No repitió los errores del pasado, y cuando sintió miedo, habló. Cuando tuvo dudas, preguntó. Cuando algo la inquietó, habló.
Y fue en este nuevo tipo de amor, ligero, libre y honesto, que finalmente encontró el tipo de paz que creía haber perdido para siempre. Daniel, a su vez, construyó su felicidad con la misma determinación que siempre lo había definido. Su relación con Lara floreció con fuerza. Ella fue su compañera en los detalles, en las pequeñas rutinas y en los grandes planes. Compraron una casa juntos en un pueblo tranquilo, rodeados de naturaleza y silencio. Se involucró en proyectos sociales que combinaban tecnología y educación, y encontró un propósito que iba más allá de las metas profesionales y los premios. Lara trajo a su vida algo que aún desconocía, un amor sin pasado, sin comparaciones, sin exigencias silenciosas. Y él le correspondió con presencia, con sinceridad, con la madurez que había construido ladrillo a ladrillo tras la pérdida de su antiguo amor. Se casaron en una ceremonia íntima, con algunos amigos y familiares. Durante los votos, Daniel no habló de promesas eternas, sino de decisiones diarias, de respeto y del valor de cuidar lo que se tiene antes de que sea demasiado tarde. Por primera vez, sintió que no necesitaba protegerse. Ya no había miedo. Solo amor y respeto mutuo. Los caminos de Daniel y Elisa nunca volvieron a cruzarse en persona. Pero, indirectamente, aún conocían algo de sus vidas. De vez en cuando, noticias sobre un proyecto, una publicación, un reconocimiento. Ya no había dolor, solo una pacífica añoranza de lo que una vez fueron, sin deseos de regresar, solo recuerdos. Cada uno continuó con su propia historia, con sus cicatrices y lecciones aprendidas, y esta distancia definitiva fue, en el fondo, lo que hizo que todo valiera la pena. No había vuelta atrás, ni segundas oportunidades mal calculadas. Solo existía la vida real, que exige valentía para continuar incluso cuando el corazón prefiere volver atrás. La traición, que una vez pareció ser el fin de todo, resultó ser solo el comienzo de un largo proceso de maduración para ambos. Elisa aprendió, a través del dolor, que no se traiciona a una sola persona, sino todo lo que se ha construido con ella. Y que a veces el perdón llega, pero el amor ya no se puede salvar. Daniel comprendió que el amor no se trata de persistir cuando todo ya se ha derrumbado, sino de saber cuándo soltar con dignidad, antes de que el resentimiento contamine todo lo que una vez fue verdad. Ambos tuvieron la oportunidad de empezar de nuevo. Pero ninguno retomó donde lo dejó. Empezaron desde un lugar mucho más profundo, dentro de ustedes mismos. Y es por eso que, al final de todo, estaban más completos que cuando todo se derrumbó. Y así termina esta historia. Una historia que comenzó con amor, atravesó el dolor, la ausencia, el perdón y la reconstrucción, y que no terminó con un reencuentro romántico, sino con el desenlace más humano, dos corazones que aprendieron a amar de nuevo, no entre sí, sino con otras personas y, sobre todo, con la verdad. Porque la mayor consecuencia de la traición no es la pérdida del otro, sino la pérdida de la propia identidad. Y la mayor victoria es recuperarla después de la caída. Ahora quiero saber de ti, ¿qué te pareció esta historia? ¿Te conmovió en algún momento? Deja tu opinión en los comentarios, es muy importante para nosotros saber cómo te impactó. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha y activa las notificaciones, porque aquí, cada semana, encontrarás historias conmovedoras, reales y profundas como esta. Recuerda, este canal no tolera ningún tipo de traición. Todas las historias que se cuentan aquí son ficticias, pero se basan en emociones reales, para mostrar cómo la traición puede destruir no solo relaciones, sino también sueños, confianza y el amor mismo. La infidelidad es una herida que a menudo no sana, ni siquiera con perdón. Y cuando se pierde la confianza, casi siempre se pierde todo. Que esta historia sirva como reflexión sobre el valor de cuidar a quienes están a tu lado, de no desperdiciar la oportunidad de amar de verdad y de hablar mientras aún hay tiempo. Porque a veces, lo que perdemos no es amor, es la oportunidad de vivir ese amor hasta el final.